Saludos, bendiciones y bienvenidas una vez más a esta programación de Destin and Design en esta plataforma de YouTube. Como todos los lunes a las 7 de la noche traemos una semilla que sé que va a ser de bendición. La mujer como un vaso que carga el propósito del rey en su vida. Hoy vamos a estar hablando sobre este tema, así que mantente en sintonía, dale a la campana para que no te pierdas ninguno de estos programas y recuerda que estamos aquí para servirte en todo momento. Esta quien te habla es Janet Mendoza, ministro del Ministerio Los 70 y vicepresidenta de la organización sin fines de lucro Los 70 aquí en Lebanon, Pensilvania. Y gracias a Irizarry Design por estos recursos que obviamente tenemos en el día de hoy para poder bendecirte a ti, mujer, que estás ahí y que estás conectada siempre lunes tras lunes o aún en la semana cuando quiera que estés viendo este programa para bendecir tu vida y añadir valor a tu vida. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante, me encanta muchísimo porque es la mujer como vaso del propósito del rey. La mujer como vaso que carga ese propósito del rey. Y la mujer del reino es llamada a caminar en fe, en liderazgo, lealtad y valentía sobre todas las cosas, caminando con el corazón de Dios, con el corazón correcto, alineado a la voluntad de Dios y a sus instrucciones y avanzando en su reino a través de su obediencia. En Hebreos 11:1 dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Una mujer de reino se mueve no obviamente por lo que están viendo sus ojos, sino por lo que sabe que ha de venir, porque es propósito de Dios. No importa lo que están viendo tus ojos, no importa las circunstancias, nosotras tenemos que movernos por fe. La fe nos mueve a nosotras a poder creer que lo que Dios tiene para nosotras es totalmente diferente a lo que nosotras en estos momentos estamos viendo a nuestro alrededor. Hebreos 11:11 dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Hay que tener fe para esto. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Es interesante, ¿verdad? Porque tenemos que tener claro que Sara recibió la promesa, pero Sarai se rió de la promesa. Son dos cosas bien interesantes y es bien importante entender que cuando Sarai recibió esa y escuchó esa promesa, ella se rió. De hecho, el primero que se rió fue Abraham, pero vamos a dejarlo ahí. Esos son otros temas. Pero Sarai se rió. Sin embargo, cuando viene el mensajero y Dios le cambia el nombre de Sarai a Sara, Sara recibió esa promesa, recibió, y aunque lo había hecho mal, aunque Sarai lo había hecho mal con su esposo, porque pensaba que era hacerlo a su manera y no a la manera de Dios, no fue paciente, no esperó el tiempo de Dios y lo quiso hacer a su manera. Con todo eso, Dios tenía un propósito para ese pueblo y ya había establecido desde la eternidad que naciera la semilla de Abraham en el vientre de Sara. Así que es importante, vea esa, ¿verdad? Esa semilla que está en Génesis y vas a poder ver, ¿verdad? Exactamente qué fue lo que sucedió y cómo sucedió. Y cuando Dios le cambia el nombre de Sarai a Sara, lo interesante que se pone la historia. Pero tuvo que haber un cambio de nombre, de identidad, para poder hacer las cosas a la manera de Dios. Y cuando Dios llega a nuestra vida y cambia nuestra identidad, ¿verdad? De gentil y nos lleva a vivir como una vida de reina, como una mujer virtuosa dentro del reino de Dios, embajadoras del reino, hay un cambio de identidad y obviamente comenzamos a aprender a hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera, ¿verdad? A nuestra fuerza, a nuestros esfuerzos. Después de haber tratado de hacer las cosas, ¿verdad? En muchas ocasiones esos esfuerzos, pues nos cansamos, nos debilitamos, ¿verdad? Incluso manipulamos muchas cosas a nuestro alrededor para que las cosas salgan a nuestra manera, ¿verdad? E incluso hacemos daño a otras personas por esto mismo, por falta de conocimiento. Pero ya cuando viene esa identidad de Dios en nosotras, plasmadas en ese y selladas a través del Espíritu Santo, sabemos y entendemos que las cosas se hacen a la manera de Dios y aprender a ser pacientes sobre todas las cosas. Nos toca vivir por lo que no vemos, confiando en el Todopoderoso. Segunda de Corintios, capítulo 5, el verso 6 al 10 dice, así que siempre vivimos en plena confianza. Vivimos en plena confianza.
aunque sabemos que mientras vivimos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo, no importa qué, estemos en este cuerpo, estemos en esta tierra o no estemos en esta tierra, nuestro objetivo aún luego en la eternidad que nos toque vivir con el Rey, nuestro objetivo es agradarlo a Él. ¿Sabes qué? Nosotras nunca nos vamos a salir de nuestro objetivo de agradarle a Él. Nuestra parte de nuestra responsabilidad como hijas, como reinas en el reino de Dios, es vivir agradándolo a Él por sobre todas las cosas, primero a Él. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho aquí en la tierra mientras estamos en este cuerpo terrenal. Así que mientras estamos aquí, no importa lo que hemos hecho, nosotros vamos a recibir lo que merecemos, ¿verdad? Según lo que hemos hecho aquí mientras estamos en este cuerpo terrenal. Y esto es una realidad que todo el mundo va a experimentar. Así que lo importante es entender que nuestro objetivo aquí o fuera de aquí siempre va a ser agradarle a Él. La fe tiene un autor, la fe nos mueve a creer. La fe depositada por su vida en nosotras nos mueve a hacer la voluntad del Padre. Marcos 11, del verso 22 al 24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate a la mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Esto me acuerda mucho también el verso de Santiago que dice, ¿verdad?, que aquellos que dudamos o aquellos que entran en duda son como las olas del mar que vienen y van. Y aun cuando vivimos en duda de que Dios es Dios, de que Dios está en nuestra vida para hacer cosas grandes con nosotros definitivamente y restaurar nuestra generación sobre todas las cosas, entonces, dice su misma palabra, que no nos merecemos nada tampoco. O sea, cuando atamos estos dos versos es bien importante porque Santiago realmente está recordando lo que Yeshua estaba hablando en este pasaje. Dice, pero deben creer en verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en su corazón. Les digo a ustedes, pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Todo lo que esté alineado a la voluntad del Padre. Cuando estén orando, según la voluntad de Dios, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Y es interesante porque cuando estemos orando, una de las cosas que tenemos que tener en mente es que primero perdonar a todo aquel quien esté guardando, que usted entienda que hay alguien que esté guardando rencor contra usted perdone a esa persona. No, a lo mejor no tiene que estar de frente a esa persona, pero mire, a lo mejor hasta ya se murió, quién sabe, o está en otro país, o whatever. Pero usted perdone, sepa que su conciencia está tranquila, está feliz, está tranquilo, primero con el Padre, porque el Padre es el que escudriña el corazón, y luego de ahí entonces, ¿verdad?, poder seguir tu oración frente al Padre, porque así obviamente Él seguirá perdonando los pecados. Les perdoné a ustedes sus pecados. La mujer carga propósito y es a través de la fe que recibe y manifiesta el propósito de Dios para con ella y los suyos. Y hay varios aspectos que quiero trabajar en esta semilla, y es que lo primero es que la mujer de reino es líder, carga sabiduría y valentía. Y valentía, quiero estar bien clara, porque valentía no es lo mismo que ser violento, ¿okay?, o violenta. En el libro de Jueces, capítulo 4, del verso 4 al 9, podemos ver la vida de Débora, que fue una jueza para el tiempo del rey de Javín, y donde los israelitas, ¿verdad?, fueron oprimidos bajo este régimen. Débora le da el mensaje de parte de Dios de lo que hay que hacer específicamente a Barak, y Barak le pide a ella que vaya con él. Y ella, obviamente, como jueza, mostró la valentía suficiente, no dudó,
creyó en el mensaje que le había enviado a Barak porque sabía que venía de Dios y fue obediente a Dios de dar el mensaje que Dios necesitaba que se diera para cumplir la victoria destinada para el pueblo. Proverbios 31:26 dice, cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Es importante, ¿verdad?, que cuando hablamos en nuestros hogares, cuando hablemos en nuestro centro de trabajos, cuando hablemos en las congregaciones, cuando hablemos donde quiera que Dios nos envía, nuestras palabras que utilicemos vengan de la sabiduría de Dios y sobre todas las cosas de órdenes con bondad. Mateo 20 del 26 al 27 dice, así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. Aquí él hace una línea, un cambio, un shift, hace que sus discípulos sepan exactamente, oye, aquí no se va a hacer de esta manera, no vamos a ser como los líderes religiosos allá afuera que tratan a la gente con prepotencia ni nada por el estilo, sino aquí va a ser diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre, decía él, ni aún el Hijo del Hombre, ni yo mismo vino para que le sirva, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos, no por todos, por muchos. Pero eso es otro tema. La mujer de reino, número 2, camina en lealtad. Dijimos en liderazgo y ahora en lealtad. La lealtad te coloca en el favor divino de Dios, te conecta con su destino y Dios honra a aquella mujer que pertenece o permanece aún en las peores circunstancias y situaciones. La lealtad de Ruth a Dios y luego a Noemí, porque realmente fue a Dios y luego a Noemí, porque a Noemí fue que Dios utilizó para rescatar a Ruth, la llevó a su destino. Ruth capítulo 1 del 16 al 17 dice, pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Recuerde que Ruth había dejado su gente, ¿verdad? Y obviamente estaba negándose a esas raíces que realmente eran raíces que no amaban y no obedecían al Padre. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Ruth hizo un pacto con Dios, hizo un pacto con la genealogía que había de darle a Noemí a través de Boz. Ruth 2:12 dice, sí, lo sé, respondió Boz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Boz reconocía lo que Ruth había hecho, la devoción, y algo tuvo que haber visto Ruth en Noemí, la devoción a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas después de haber perdido a su esposo, a sus hijos, y ver ella, ¿verdad? Algo tenía que haberle dado de ejemplo Ruth a Dios, Noemí a Ruth, para poder decir, oye, me voy a quedar con esta mujer, aparte de que ya obviamente había salido de su tierra natal, no tenía nada que buscar allá. Y obviamente él lo reconoce. Él dice, dejaste a tu padre, a tu madre, a tu tierra natal para vivir aquí entre gente que realmente nadie te conoce. Que el Señor la dirige a su Padre, Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte. ¿Bajo qué alas? Las de Noemí, las de Boz, no, bajo las alas de Dios, bajo la protección de Dios. Dios la estaba salvando, Dios estaba protegiendo su linaje, Dios la estaba colocando en el reino, en el linaje del reino. Y dice, en cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. ¿Qué mejor recompensa que ser parte del linaje del Mesías? Nada más que eso. Proverbios 3, del 3 al 4 dice, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandones.
Átalas a tu cuello, alrededor de tu cuello, como un recordatorio. Escríbelas en lo más profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás la buena reputación. Si hay algo que una mujer de reino debe entender, que mientras más leal, mejor reputación tiene, número uno, y respaldo de Dios, favor de Dios, gracia de Dios y sobre todas las cosas, luego de eso, el favor de la gente, ¿verdad? Y la reputación, buena reputación frente a la gente. Lo próximo que una mujer de reino también hace es caminar en valentía. Y como dije, valentía no es lo mismo que ser violenta. Esther 4, 13 al 16 dice, lo vemos en Esther, uno de mis libros favoritos, dice: Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callado en un momento como este, el alivio y liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Le está diciendo, oye, Dios te trajo a este palacio para este tiempo, para esta hora, porque Dios sabía todas las cosas. Solo estaba utilizando a ella para redimir al pueblo, redimirla a ella, porque ella no se podía escapar. Ella había llegado allí por Dios, había llegado allí por una asignación, ella había llegado allí y ¿sabe qué? Tampoco se podía escapar de que era de ese pueblo al cual ya había un decreto que iban a matar. Solo dicen, no te creas que porque no hagas nada, como quiera tú vas a vivir como reina. No, tú también eres parte del pueblo y también vas a tener la consecuencia de morir. Para este tiempo llegaste, vamos a, ¿verdad? Ejerce tu corona. Y Esther 5.2 dice, cuando vio la reina Esther de pie en el patio interior, cuando el rey, ¿verdad? Su esposo, vio que la reina Esther estaba de pie en el patio interior, que nadie podía entrar al patio interior sin la autorización del rey, aún la reina, ella logró el favor del rey y él le extendió el cetro de oro. Él le extendió gracia. El cetro se convirtió en la gracia de Dios sobre Esther. Y si algo tenía Esther era que supo agradar al rey. Ella lo primero que hizo en el palacio fue reconocer qué eran los gustos del rey, qué era lo que él necesitaba el rey, cómo debía vestir, cómo debía, ¿verdad? Y siempre fue muy modesta, muy diferente a las otras, pero se alineó obviamente a la cultura y a los rituales de las ceremonias de belleza, de las ceremonias de limpieza, ¿verdad? Ella hizo lo que tenía que hacer para agradar al rey. De hecho, fue escogida porque la encontró mucho más hermosa que otras mujeres. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. En otras palabras, el rey extendió su cetro, extendió su misericordia ante la reina porque había entrado sin su permiso y ella tocó la punta de esa misericordia, de ese cetro. Ella tocó la gracia. Ella pudo experimentar exactamente lo que era la gracia de Dios en esos momentos. Yo voy a entrar frente al rey y en el momento que él me vea, él puede decidir matarme. Y él extendió su gracia y es lo que Dios hace con nosotras. Él extiende su gracia y por su gracia nosotras podemos tocar su misericordia, tocar su gracia. Josué 1.9 dice, mi mandato es ser fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quieras que vayas. Sé valiente. Dice que es un mandato el que seamos valientes y que seamos fuertes. Salmos 27.1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? La mujer de reino también es el vaso que carga el propósito de Dios y el destino de Dios para su vida y su generación. Lucas 1.38 dice, María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que ha dicho acerca de mí. Ella estaba segura de que había tenido un encuentro y sobre todas las cosas sabía lo que cargaba en su vientre y sobre todo a lo cual ella había sido llamada porque tenía un propósito y era cuidar al Mesías aquí en la tierra hasta la muerte. Lucas 1.45 dice, eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo.
Y 2 de Timoteo 2:21 dice, eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. También lo hace, lo reafirma en este verso. Para ser el vaso que carga el propósito, ¿verdad?, de Dios, hay que mantener una mente transformada, renovada por el Espíritu de Dios. Para mantener una mente renovada y transformada, hay que hacer una sola cosa: rendirnos a su voluntad, rendirnos ante el Rey. Salmo 37:5 dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependa de tu propio entendimiento. Cuando nos alejamos de nuestro propio entendimiento, estamos rindiéndonos a la voluntad de Dios y al conocimiento, a la sabiduría y a todo lo que es Dios en nuestras vidas. El acto más grande de fe es rendirse para poder vivir como una mujer que carga el propósito de Dios en su vida. Nuestro sí hace que nos convirtamos en ese vaso de propósito para Dios. Eres una mujer de reino que habla con sabiduría, valiente, leal y que decide rendirse a Dios todos los días de su vida. Espero que esta semilla haya sido de bendición, que hayas podido tomar tus anotes, y si no, vuelve a leer, vuelve a verla, vuelve a leer todos los versos, anota, sigue meditando en esta semilla y sobre todas las cosas, ve al canal, dale a la campana para que no te pierdas el próximo mensaje, compártelo con las mujeres que tú sabes que necesitan escuchar este mensaje. Bendiciones y sobre todo recuerda, vive tu destino de acuerdo a tu diseño. Shalom.